Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar ya lo que es esta charla gratuita que tenemos el día de hoy sobre estos cambios que afectan la liquidación de sueldo por el aumento del sueldo mínimo, pero también hay otras variables que están cambiando y que van a afectar el cálculo de una liquidación de sueldo. La idea es poder ver la comparación entre lo que era el sueldo hasta diciembre, 400.000 pesos, ¿cierto? El mínimo, y desde enero de las remuneraciones que va a tener un nuevo sueldo mínimo de 410.000 pesos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la presentación. Entonces, bueno, este cambio que estamos viviendo hoy en día quedó definido en la ley 21.456, que se publicó en mayo del año pasado, donde dejaba establecido que si la variación de IPC del año era mayor a un 7%, entonces el sueldo de enero iba a quedar aumentado al sueldo mínimo 410.000 pesos. Efectivamente, la variación de IPC, digamos, sobrepasó este rango del 7% y por lo tanto el sueldo de enero quedó aumentado a 410.000 pesos. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla que tenemos hoy en día para el ingreso mínimo mensual. Trabajadores dependientes e independientes y también trabajadores de casa particular tienen un sueldo mínimo de 410.000 pesos, menores de 18 años y mayores de 65 años, 305.851 pesos, para fines no remuneracionales, 264.282 pesos. ¿Bien? También influye el cambio de este ingreso mínimo mensual para aquellos trabajadores que son contratos parcial o el contrato part-time. ¿Por qué? Porque en el fondo, para estos tipos de contratos, que suelen ser, ¿cierto?, de 30 horas o menos, entonces el sueldo base mínimo sí se va a regir por este sueldo para una jornada completa. Entonces, por ejemplo, si un contrato part-time es de 20 horas, nosotros tenemos que aplicar esta fórmula para poder determinar cuál es el sueldo mínimo para una jornada parcial de 20 horas. Entonces, el ingreso mínimo mensual, que es de 410.000 pesos, lo vamos a dividir en 45 horas, que es en el fondo la jornada parcial, perdón, la jornada completa, ¿cierto? Total máxima, 45 horas semanales, y lo voy a multiplicar por 20 horas, que es en el fondo la jornada parcial que estoy poniendo de ejemplo acá. Dijimos que puede ser 30 horas o menos, yo estoy poniendo el ejemplo de 20 horas, que es común en los contratos que son de fin de semana. Entonces, acá si aplicamos la fórmula, me da un sueldo mínimo base de 182.222 pesos para una jornada de 20 horas. Si es una jornada parcial de 10 horas, aquí reemplazo el 20 por el 10, calculo la fórmula y me va a dar el sueldo mínimo para una jornada de 10 horas semanales, ¿sí? Entonces, claro, la jornada completa son máximo 45 horas, la jornada parcial o part-time 30 horas o menos. Entonces, una jornada completa también podría ser 31 horas y ya es jornada completa y ahí sí o sí tienen que ser los 410.000 pesos. La proporcionalidad que estaba mostrando acá es solamente para jornada part-time. Otro cambio que se ve, ¿cierto?, es la asignación familiar, ya que aumentan los requisitos de renta, van a ser mayores y también va a ser mayor el monto que se pague por cada carga de asignación familiar. Entonces, también lo vamos a ver aplicado en el ejemplo que voy a mostrar. Entonces, la idea de esta charla es poder ver en un Excel comparativo lo que era diciembre versus lo que es ahora enero. Entonces, acá yo tengo el esquema de lo que es una liquidación de sueldo, los distintos componentes que puede tener una liquidación de sueldo. Por un lado vamos a tener remuneraciones, haberes, ¿cierto? Y por otro lado los descuentos. En remuneraciones o haberes tenemos imponibles y no imponibles. Dentro del imponible tenemos, por ejemplo, sueldo base, sobresueldo u horas extras, comisión,
participación, gratificación, semana corrida, bonos, premios, entre otros que son imponibles. No imponibles vamos a tener asignación, por ejemplo, asignación familiar, viáticos, ciertos bonos, colación, movilización, ¿cierto? Ahí tenemos otras remuneraciones no imponibles. Luego con los descuentos tenemos descuentos obligatorios y descuentos voluntarios. Con respecto a los obligatorios, principalmente tenemos los previsionales, AFP, salud, seguro de cesantía en ciertos casos que se ve reflejado en la liquidación de sueldo, trabajo pesado. Con descuentos también obligatorios tenemos el tributario, el impuesto único de segunda categoría, que no vamos a ver aplicado en estas liquidaciones de sueldo de esta charla, judiciales, por ejemplo, por pensión alimenticia. Mientras que en descuentos voluntarios podemos tener comúnmente el anticipo de sueldo, la cuota sindical, la cuota del dividendo, ¿ya? Entre otros que sean acordados de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a comenzar viendo el ejemplo de liquidación de sueldo desde las remuneraciones imponibles. Entonces, vamos a ver la definición de remuneración. De acuerdo al Código del Trabajo, específicamente está definido en el artículo 41. Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que percibe el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Entonces, si desglosamos esta definición, tenemos que por contraprestación viene siendo que la remuneración se paga porque el trabajador prestó un servicio y que esto está regulado, ¿cierto?, por el contrato. Que sea pecuniaria quiere decir que la remuneración está representada en dinero, sin perjuicio que hay ciertas remuneraciones que pueden ser pagadas en especies avaluables en dinero. Y se paga por causa del contrato, es decir, la mayoría de las remuneraciones, ¿cierto?, están definidas en el contrato, de ahí nace la obligación, pero no olvidemos también que hay ciertas remuneraciones que pueden que no estén definidas en el contrato, pero la reiteración en el tiempo de pagar estas remuneraciones hace que sea una cláusula tácita y por lo tanto sea obligatorio que la empresa siga pagando esas remuneraciones que en cierto momento fueron voluntarias, ¿ya? En esta charla vamos a ver las remuneraciones de sueldo base, vamos a ver algunos ejemplos de sobresueldo, de horas extras y gratificación. En eso nos vamos a enfocar. Si bien hay otras remuneraciones imponibles, veremos esos tres en esta charla del día de hoy. Entonces, con respecto al sueldo base, entonces, desde enero este sueldo base mínimo va a subir a 410.000 pesos. Y hago énfasis en que es el sueldo base que tiene que ser igual o mayor al ingreso mínimo mensual, porque me preguntan mucho, me llegan preguntas, digamos, al Instagram cuando subo las clases con pizarra, o yo sé que también ocurre que, por ejemplo, entre el sueldo base más la gratificación suman el ingreso mínimo mensual. Eso es incorrecto. Es el sueldo base que tiene que ser igual o mayor al ingreso mínimo mensual. Entonces, acá, en el fondo, el sueldo base tiene que estar definido en el contrato, en lo mínimo que se debe pagar es el sueldo base, y este puede estar definido, por ejemplo, en UEFs o también estar definido en ingreso mínimo mensual o en pesos, que es lo más común. Entonces, actualmente dijimos que es 410.000 pesos el ingreso mínimo mensual desde enero del 2023. El sueldo base sí o sí se tiene que pagar en dinero, si bien cuando vimos la definición general de remuneración, hay ciertas remuneraciones que se pueden pagar en especie avaluable en dinero, el sueldo base no, tiene que ser en dinero. Se tiene que pagar en periodos iguales. Este sueldo de 410.000 pesos es para un sueldo mensual, el mínimo, pero un sueldo base también puede estar definido por día, por semana, por quincena, etc. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que sacar la proporcionalidad para saber cuál es el monto diario.
debe corresponder este sueldo base a la jornada normal de trabajo. Ya mencioné, una jornada completa máximo 45 horas semanales y una jornada parcial hasta 30 horas semanales, que de ahí deberíamos sacar la proporción cuando es con sueldo mínimo. Si la persona trabaja más de su jornada normal, ya vienen siendo horas extras, que vamos a ver el cálculo ahí en su momento. Y se paga proporcional a los días trabajados. Como regla general, consideramos 30 días para los meses para el cálculo de las liquidaciones de sueldo, y hay ciertos puntos donde hacemos excepciones, pero en general, si un mes, por ejemplo, no sé, febrero, que tiene 28 días, igual para la liquidación de sueldo en el cálculo yo considero 30 días. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver dos ejemplos en esta charla que tenemos el día de hoy. Vamos a desarrollar los ejemplos en el Excel. Se les va a compartir la presentación y el Excel, así que no se preocupen por eso. Y en el primer ejemplo tenemos que esta persona recibe un sueldo mínimo mensual como sueldo base. Entonces, hasta diciembre era 400.000 pesos y ahora en enero va a subir a 410.000 pesos, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero ese caso y vamos a seguir con el ejemplo 2. Entonces, yo les voy a compartir este Excel que les mencionaba. Acá tienen las pestañas de ejemplo 1, ejemplo 2, para que vayan viendo los casos. Entonces, vamos a comenzar con el ejemplo 1. ¿Ya? Entonces, nuestro sueldo base antes, ahora, ¿cierto? Antes 400.000 pesos, ahora 410.000 pesos. La diferencia, ¿cierto? Fácil de identificar, 10.000 pesos. Aumentó el sueldo base en 10.000 pesos. Y por otro lado, tenemos que el otro trabajador tiene un sueldo base de 649.167 pesos. Entonces, en mi ejemplo 2, acá no hay variación de sueldo base por el aumento del ingreso mínimo mensual, sino que aquí, en este ejemplo, lo quiero mostrar para ver cómo influye el tema de la gratificación legal del artículo 50. ¿Ya? Entonces, antes y ahora el sueldo base es el mismo, 649.167 pesos, no hay diferencias en el sueldo base. Vamos a tener también el cálculo de las horas extras o el sobresueldo. Entonces, esta remuneración, que también es imponible, va a pagar las horas extras a la jornada normal, ¿cierto? Entonces, si la persona tiene una jornada de 45 horas, pero quizá un día se quedó 2 horas más trabajando, entonces ahí tenemos esas horas extras. Y las horas extras se pagan con un recargo del 50%, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la fórmula para una remuneración mensual, que es el ejemplo que estamos revisando, tenemos que considerar sueldo base mensual dividido en 30 días del mes por 7 días de la semana, dividido en la cantidad de horas semanales según contrato, jornada normal, por 150% para obtener el valor de una hora extra. Luego lo multiplico por la cantidad de horas extras y me va a dar la remuneración de sobresueldo de ese mes. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a la gratificación, vamos a ver el sobresueldo en la liquidación de sueldo, ¿cierto? Entonces, acá en este ejemplo 1, vamos a considerar que la persona trabajó 12 horas extras. ¿Bien? Entonces, aquí está calculado, pero lo voy a volver a hacer con la fórmula. Antes era sueldo base de 400.000 pesos, dividido en 30 días del mes, por 7 días de la semana, dividido en 45 horas, una jornada completa, por 150%, ¿ya? Por 12. Entonces, ahí me va a dar un sobresueldo total del mes de 37.333 pesos. Y en este otro punto, ahora la diferencia va a ser que mi sueldo base es mayor, a 410.000 pesos aumentó, dividido también en 30 días del mes por 7 días de la semana, dividido en 45 horas por 150% por 12 horas extra. Y me da que aumentó el sobresueldo
a 38.267 pesos, y aquí tenemos una diferencia de 933 pesos. ¿Ya? En el ejemplo 2 no tiene hora extra, así que no lo vamos a calcular. Luego vamos a tener la gratificación, que es otro de los puntos que íbamos a agregar en estos ejemplos. Hay distintos tipos de gratificación. Tenemos la gratificación legal, ¿cierto? Que lo que busca es poder repartir parte de las utilidades que genera la empresa entre los trabajadores. Entonces, la gratificación legal tenemos dos tipos. La gratificación legal del artículo 47 y la gratificación legal del artículo 50. La gratificación legal del artículo 47 lo que hace es que la empresa debe calcular la utilidad y de esa utilidad va a repartir el 30% entre sus trabajadores. Esto se calcula finalmente cuando ya termina el año y tenemos la posibilidad, obviamente, de poder calcular la utilidad. Y la otra gratificación, que es más común hoy en día, es la gratificación legal del artículo 50. Y en la gratificación legal del artículo 50, que la vamos a ver más en detalle, se calcula una gratificación del 25% de la remuneración del trabajador, pero tiene un tope, y ese tope está definido en la fórmula con el ingreso mínimo mensual por 4,75 cuando se calcula de manera anual. Entonces, cada vez que aumente el ingreso mínimo mensual, también va a aumentar el tope de la gratificación legal del artículo 50, y por eso es importante que lo veamos en esta charla. ¿Ya? Ahora, tenemos otros tipos de gratificaciones, por ejemplo, la gratificación contractual, que es distinta a la legal definida en el Código del Trabajo, es una gratificación definida por la empresa, pero tiene que ser igual o mayor a la legal. Uno como empresa no puede pagar una gratificación menor a lo que esté establecido en el artículo 47 o en el artículo 50. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en contractual se podría definir una gratificación, supongamos también parecida al artículo 50, que sea el 25% de la remuneración, pero, por ejemplo, sin el tope. Entonces, hay ciertas personas que van a recibir la misma gratificación como si fuera artículo 50, pero otras personas que tengan una remuneración mayor no les va a afectar el tope porque siempre se les va a pagar el 25% de la remuneración. Y contractual hace referencia a que esta gratificación está en algún contrato, ya sea en el contrato individual definido o en algún contrato colectivo. Y por otro lado tenemos la gratificación voluntaria, que muy parecida a la contractual, la diferencia es que no está definida en algún contrato, pero nuevamente esta gratificación voluntaria tiene que ser igual o mayor a la legal, y una vez que esta gratificación voluntaria pasa a ser reiterativa en el tiempo, ya entonces esta gratificación voluntaria también pasa a ser una cláusula tácita y sigue siendo obligatoria, aunque al principio era voluntaria y no estaba definida en ningún contrato. En el ejemplo que vamos a ver, vamos a aplicar gratificación legal del artículo 50. Entonces yo les mencioné que esta gratificación es el 25% de la remuneración, ya sea sueldo base, horas extras, que es lo que hemos visto en el ejemplo 1, pero también para esta gratificación se suma la comisión, participación, ¿cierto? Cuando es mensual. Entonces, se suman las distintas remuneraciones imponibles, calculo el 25%, pero tengo un tope, que de manera anual es 4,75 por el ingreso mínimo mensual. ¿Sí? Ahora, esta gratificación, si bien se puede pagar de manera anual, es común pagarla de manera mensual. Entonces, este tope lo divido en 12 para poder obtener el tope mensual. Antes, con el sueldo de 400.000 pesos, mi tope era 4,75 por 400.000 pesos dividido en 12. Y me da 158.333 pesos de tope de gratificación legal hasta diciembre. Como en enero el ingreso mínimo mensual aumentó a 410.000 pesos,
vamos a tener 4,75 por 410.000 pesos, dividido en 12, me va a dar 162.292 pesos el tope actual de la gratificación. La diferencia va a ser de 3.958 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede haber el caso de una persona que no reciba un sueldo base igual al ingreso mínimo mensual, sino que recibe una remuneración mayor, pero que, por ejemplo, se le estaba pagando el tope de gratificación, ya porque su 25% de la remuneración superaba el tope, pero ahora con el aumento del ingreso mínimo mensual, el tope aumentó y por lo tanto va a aumentar la gratificación que se le va a pagar casi en 4.000 pesos. Bien, entonces, aquí en la gratificación legal vamos a calcular ahora para el ejemplo 1. En el ejemplo 1 vamos a tener, ¿cierto? La remuneración, vamos a sumar en este ejemplo sueldo base más el sobresueldo, que lo tenemos aquí calculado, ¿cierto? Mi remuneración para calcular la gratificación sería 437.333 pesos. Eso se multiplica por el 25% y en este ejemplo me da 109.333 pesos. Este monto no supera el tope de la gratificación que estábamos mencionando, ya que para diciembre, hasta diciembre era 158.333 y se paga el menor, que sería el 25% de la remuneración. Así que de gratificación en este ejemplo, a diciembre se pagaban 109.333 pesos. Y con el nuevo, digamos, sueldo, tenemos una remuneración un poco mayor. ¿Ah? Entonces, esta remuneración que es sueldo base más el sobresueldo, vamos a calcular el 25% de la remuneración, que son 112.067 pesos. ¿Ah? Nuevamente, este monto no supera el tope actual de 162.292, así que se paga este monto, el menor, 112.067 pesos. ¿Ya? Entonces, tenemos esta gratificación. En este ejemplo se genera una diferencia de las gratificaciones de 2.733 pesos. Y como aumentó la remuneración, porque aumentó el sueldo base, y además como aumentó el sueldo base, también aumentó el cálculo para las horas extras, entonces también impacta en el 25% de la gratificación. ¿Ya? A ver, en el ejemplo 2 tenemos que este sueldo base lo tengo aquí definido específicamente para ver el punto de esta diferencia. Entonces, ¿qué pasaba? Antes teníamos este sueldo base de 649.167 pesos. Si yo calculaba el 25% de ese monto, me daba 162.292. Pero yo antes tenía un tope de 158.333 pesos. Entonces, ¿cuál tenía que pagar? El tope, no el 25% de la remuneración. Y ahora, si yo calculo el 25%, ¿cierto? Me da el mismo monto, no hemos variado el sueldo base, me da el 25%, 162.292 pesos, pero mi tope, ¿cierto? Ahora es 162.292 pesos. ¿Ya? Entonces, aquí aumentó la gratificación simplemente porque el tope está basado en este sueldo base mínimo. Y genera esta diferencia para esta persona de 3.958 pesos. Entonces, este ejemplo 2 un poco responde a la clásica pregunta que me dicen, bueno, si yo no recibo el ingreso mínimo mensual, ¿me afectaría de alguna manera este aumento? Y aquí tenemos un caso, ya por el que aumentó el tope de la gratificación y por lo tanto se ve beneficiado por ese punto. ¿Ya? Y hasta ahí tenemos lo que es el total imponible calculado. En el ejemplo 1 tenemos sueldo base, horas extras, más gratificación de 546.667 pesos antes y ahora 560.333 pesos. Y por lo tanto, en la remuneración imponible hay una diferencia en este ejemplo con estos supuestos de 13.667 pesos. Y en el ejemplo 2
¿Ya? También tenemos una diferencia en el total imponible, que aquí es solamente sueldo base con gratificación. Aumentó, ¿y en qué aumentó? En la misma diferencia de la gratificación. ¿Ya? Así que influyó en estos dos ejemplos. ¿Sí? Súper. Ahora vamos a continuar con el contenido de la charla para ver esta segunda parte, que son las remuneraciones no imponibles, los descuentos y también poder ver el aporte patronal. Entonces, continuamos con el contenido. Vamos a ver acá remuneraciones no imponibles, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, movilización, colación, pérdida de caja, viáticos, asignaciones familiares, devoluciones de gastos, desgaste de herramientas. Son distintos tipos de remuneraciones no imponibles, es decir, sobre estas remuneraciones no se calcula AFP, salud, seguridad y cesantía ni nada similar. Entonces, es una remuneración que va a recibir el trabajador, por así decirlo, directamente al bolsillo. Con respecto a la asignación familiar, es lo que está regulado, digamos, a través de, digamos, esta tabla de Previred que nosotros podemos revisar. Entonces yo les dejo acá el enlace para que ustedes puedan ingresar a Previred. Y yo lo tengo por acá. Entonces, en Previred es muy importante que ustedes estén revisando constantemente los indicadores previsionales si es que van a hacer cálculos de liquidaciones de sueldo, porque aquí me van a informar cuáles son los cambios. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a Previred, a indicadores previsionales, lo primero que me aparece cuando hay cambios es un recuadro en amarillo, donde me menciona, digamos, estos cambios. ¿Ya? Y en enero tenemos varios cambios. Cambió la tasa del seguro, invalidez y sobrevivencia a 1,55%, ya lo vamos a ver. Ya cambió el sueldo mínimo, que es lo que hemos estado revisando, cambió los tramos de asignación familiar, cambió la distribución del 7% en salud. ¿Ya? Entonces, si nos vamos acá, tenemos la tabla de asignación familiar, que es la que se menciona que está variando. ¿Bien? Entonces, es importante estar revisando Previred. Ahora, si uno trabaja con un software, por ejemplo, con Nubox, lo bueno es que Nubox se encarga de actualizar los indicadores y al momento de hacer las liquidaciones de sueldo, obviamente nos facilitan el trabajo. Entonces, lo ideal, si bien yo le estoy mostrando en Excel los ejemplos para hacerlo más pedagógico, que aparezcan las fórmulas y que ustedes puedan tener ese respaldo y poder ver la comparación, la recomendación es poder automatizar los procesos y poder llevarlo en un software que me pueda ayudar con estos cambios si es que a mí se me pasa, o poder hacer las liquidaciones más automáticos, poder después cargar esta información a Previred de manera mucho más fácil, poder después mandar el libro de remuneraciones de manera mucho más fácil que hacerlo manual, ¿ya? Entonces, acá también les dejo en la presentación la tabla del antes y el después, digamos, o el ahora en adelante de la asignación familiar, ¿ya? ¿Qué cambia? Cambia los requisitos de renta, aumenta, ¿ya? Estos montos de requisito de renta y obviamente también aumenta el pago que se hace por cada carga de asignación familiar. ¿Bien? Entonces, para poder verlo esto, ¿cierto? Lo dijimos que lo íbamos a ver aplicado en la liquidación de sueldo. Entonces, en este punto, ¿cierto? Vamos a asumir que esta persona de la liquidación de sueldo del ejemplo número 1 va a tener una remuneración promedio, porque en el fondo el requisito de renta que aparece en la tabla es el promedio de un semestre de remuneración. Entonces, en este ejemplo vamos a asumir que esta persona del ejemplo 1 tuvo en promedio una remuneración de 500.000 pesos. Entonces, si yo ubico esos 500.000 pesos en la tabla, ¿ya? Bueno, antes estábamos en el tramo B, ¿cierto? Que se pagaba 10.075 pesos por carga y ahora estábamos también en el tramo B. Aquí está dentro de los 500.000 pesos de requisito y el monto a pagar por cada carga son 10.327 pesos. Por lo tanto, se está asumiendo que este ejemplo tiene una carga familiar que queda dentro del tramo B. Antes se pagaba 10.075 pesos por asignación familiar y ahora se paga 10.327 pesos por asignación familiar. Tenemos una diferencia de 252 pesos por asignación familiar.
En el ejemplo 2 vamos a tener otro tramo, ¿cierto?, de requisito, donde si asumimos que esta persona, por ejemplo, tiene un promedio de remuneración de 800.000 pesos, esos 800.000 pesos van a estar en el tramo C, ¿ya? Y el tramo C recibía un monto de asignación familiar antes de 3.184 y ahora 3.264. Entonces, subió 80 pesos la asignación familiar en el tramo C, que es lo que va a afectar también la liquidación de esta persona, ¿no? Luego del total de, digamos, lo vamos a ver en el Excel, una vez calculadas las remuneraciones no imponibles, podemos calcular el total de remuneraciones, el imponible más el no imponible. Y ahí llegamos al total de remuneraciones, ¿cierto?, que vamos a considerar. Y este punto también lo consideramos después importante para calcular el costo para la empresa. Entonces, este punto es importante. En el ejemplo 1 vemos que la remuneración total aumentó 13.919 pesos con todos estos cambios que estuvimos asumiendo, ¿cierto?, en base a los ejemplos que mencioné. Y en el ejemplo 2, la remuneración aumentó 4.038 pesos. Bien. Ahora vamos a calcular los descuentos, las cotizaciones previsionales. Entonces, tenemos AFP de la liquidación de sueldo, salud que se descuenta de la liquidación de sueldo, el seguro de cesantía va a depender del tipo de contrato, si se descuenta una parte al trabajador y otra parte aporte patronal o todo aporte patronal, el seguro de invalidez y sobrevivencia, todo aporte patronal, y la mutual también es un aporte patronal 100%. Vamos a comenzar con el descuento de la AFP. Nuevamente yo aquí les muestro la tabla que viene directamente de los indicadores previsionales, entonces importante para calcular los descuentos de AFP, ver la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué me menciona a mí esta tabla? Que para trabajadores dependientes, que es el cálculo que estamos realizando en esta charla, en la liquidación de sueldo va a ir descontado esta tasa de AFP según la AFP que esté inscrita él o la trabajadora, ¿ya? Entonces, acá revisar, ¿cierto?, de acuerdo al caso de cada trabajador, cuál es el porcentaje. Recordemos que el 10% va a ir a la cuenta individual de ahorro y la diferencia entre el porcentaje que me cobra la AFP y el 10% es la comisión de esta administradora de fondos. Entonces, por ejemplo, la AFP modelo, que es la que actualmente tiene una menor comisión, tenemos un total de porcentaje AFP 10,58%. 10% cuenta individual, 0,58% comisión de la AFP modelo. Miren que esa es una de las dudas que también de repente me surgen ahí cuando subo la clase con pizarra. Me dicen, ¿por qué ese porcentaje? Bueno, ahí está el desglose. Y lo otro que aparece aquí dentro de la tabla de AFP es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que viene siendo, también cambió, hasta diciembre era un 1,54% y ahora desde enero subió un 0,01% y quedó en 1,55%, pero este seguro de invalidez y sobrevivencia es igual para todos y es un aporte patronal, es decir, esto no se ve reflejado en la liquidación de sueldo. Y para trabajadores independientes que cotizan directamente en Previred, la tasa AFP suma lo que es AFP más el CIS. Entonces también aumentó un poco para los independientes por el aumento de la tasa CIS. Pero nosotros estamos viendo este caso ahora. Entonces, para el ejemplo 1, tenemos que esta persona está adherida a la AFP modelo. Entonces, vamos a calcular, dijimos que AFP modelo tenía un 10,58% de porcentaje y lo multiplico por el total imponible, que antes era 546.667 pesos y ahora aumenta la base sobre la cual estoy calculando este porcentaje y por lo tanto está aumentando lo que estoy ahorrando en AFP.
o lo que estoy pagando en AFP, de la liquidación de sueldo, ¿ya? ¿Cuánto aumentó? 1.446 pesos. ¿Por qué? Por el aumento en la remuneración imponible. En nuestro ejemplo 2, esta persona está en AFP Capital, y AFP Capital tiene un 11,44% para AFP. Entonces, calculamos el porcentaje sobre la remuneración imponible, ¿ya? Y vemos que en este caso hubo un aumento de 453 pesos. ¿Bien? Ahora, importante también que me faltó mencionar, dentro de los indicadores previsionales hay un tope de remuneración imponible para calcular AFP, salud, seguro de invalidez y sobrevivencia, mutual. Y para enero es 2.879.460. Si la remuneración imponible es mayor a este monto, calculo el porcentaje sobre este tope, que no es ninguno de los dos casos que tenemos de ejemplo el día de hoy. ¿Ya? Después vamos a tener salud, ¿cierto? Sistema de salud. Entonces, en Chile tenemos un sistema público que viene siendo FONASA y un sistema privado que son las ISAPRES. En los ejemplos que vamos a revisar el día de hoy, vamos a asumir que estas personas están adheridas a FONASA y por lo tanto, en FONASA tenemos un 7% que es lo mínimo obligatorio en salud, 7%. Entonces, nuevamente calculamos este porcentaje por la remuneración imponible. Al aumentar la remuneración imponible, aumenta el ahorro que tengo que hacer para cotización de salud. En este ejemplo, aumentó 957 pesos. Y en el ejemplo 2, salud aumentó 277 pesos. Salud por la remuneración imponible. ¿Ya? Tenemos después el seguro de cesantía. Mencioné que el seguro de cesantía va a depender del tipo de contrato. Entonces, acá, si el contrato es indefinido, menor a 11 años, el empleador, es decir, va a haber un aporte patronal del 2,4% por la remuneración imponible. Y al trabajador se le va a descontar de su liquidación de sueldo el 0,6% por la remuneración imponible. Acá tenemos un tope que es mayor. El tope es de 122,6 UF. ¿Ya? El tope para calcular la el sobre cesantía, y este sería el tope de remuneración imponible. Si el contrato es a plazo fijo, el 3% de la remuneración imponible viene siendo un aporte del empleador. Si el contrato es a plazo indefinido, 11 años o más con el mismo empleador, el empleador queda cotizando el 0,8% de la remuneración imponible, que en realidad es para el fondo solidario. Y solamente ese monto al trabajador tampoco se le descuenta. Ahora, si el trabajador es de casa particular, también el 3% es un aporte empleador, ya no importa si es un contrato a plazo fijo indefinido, sino que casa particular es siempre el 3% un aporte del empleador. Entonces, en nuestro ejemplo 1, el contrato es a plazo fijo. Como es un contrato a plazo fijo, en la liquidación de sueldo no hay descuento del seguro de cesantía. ¿Ya? No se ve reflejado ahí el porcentaje. Pero sí va a ser un aporte patronal, y yo lo voy a dejar acá abajo en el Excel, aparte de la liquidación de sueldo, digamos como un cálculo extra, ¿sí? Entonces, aquí vamos a calcular un 3% sobre, nuevamente, la remuneración imponible. ¿Ya? Acá también, ¿sí? Y por este aumento de la remuneración imponible también tenemos un aumento en el seguro de cesantía aporte patronal de 410 pesos. ¿Ya? Bien. Y en el ejemplo 2 vamos a tener que es un contrato indefinido. Entonces, como es un contrato indefinido, sí se le va a descontar un 0,6% de la liquidación de sueldo. Estamos asumiendo que es un contrato menor a 11 años. Entonces,
0,6%, por la remuneración imponible me va a dar el descuento del seguro de cesantía, que en este ejemplo aumentó un 24 pesos. ¿Ya? Y más abajo, ¿cierto? De manera aparte, tenemos el cálculo del aporte patronal, no va en la liquidación de sueldo, y sería el 2,4% por la remuneración imponible. ¿Ya? Y en este ejemplo, el aporte patronal del seguro de cesantía está aumentando en 95 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos queda por ver dentro de esta liquidación de sueldo y de los aportes patronales, cierto? Con la liquidación de sueldo ya tendríamos el total de descuentos para el primer ejemplo, ¿ya? Aquí hubo un mayor valor de descuento de 2.403 pesos por este aumento, y vamos a poder calcular el líquido, ¿sí? La remuneración líquida, ¿ya? Entonces, en este caso, parece que aquí hay... Entonces, acá... Vamos allá. Entonces, aquí el que está calculado, total renta líquida imponible, es el monto que estaría afecto a impuestos, que viene siendo el total imponible menos los descuentos. Pero este monto es bajo y queda en el tramo exento del impuesto, por lo tanto no hay un cálculo de impuesto en esta liquidación, y sí podemos calcular ahora el líquido a pagar, que el líquido a pagar corresponde al total de las remuneraciones menos los descuentos, que serían solo previsionales en este ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, va a aumentar nuestro líquido a pagar en el ejemplo, y aumentó 11.516 pesos gracias a estos cambios que estuvimos viendo, que aumentó el sueldo mínimo, por lo tanto también aumentó el monto de horas extras, aumentó la gratificación, aumentó la asignación familiar, también aumentaron los descuentos, pero en el neto se ve reflejado en un líquido a pagar de 11.516 pesos extras, con comparación a diciembre, en el ejemplo 1. Y en el ejemplo 2, también calculamos el monto que va a quedar afecto a impuesto, pero queda en el tramo exento, y nuestro líquido a pagar vendría siendo total de remuneraciones menos los descuentos, y me va a dar también un aumento en lo que recibe esta persona, y va a recibir 3.285 pesos más al bolsillo. ¿Ya? Vamos a continuar con los aportes patronales, ¿sí? Otro aporte patronal dijimos que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que dentro de los indicadores previsionales lo tenemos aquí en la misma tabla de la AFP. A diciembre era 1,54, ahora aumentó a 1,55%. Por lo tanto, este monto a diciembre 1,54% por la remuneración imponible, y ahora es 1,55% por la remuneración imponible, lo que hace aumentar 267 pesos en el ejemplo 1 como aporte patronal. En el ejemplo 2, sí, voy a dejar acá calculado el CIS. Entonces, dijimos que a diciembre era la remuneración imponible por el 1,54%, y con el nuevo porcentaje sería total imponible por el 1,55%. ¿Ya? Entonces, voy a copiar el formato de esto. ¿Sí? Lo que hace una diferencia, aumenta el CIS en este ejemplo de 142 pesos. ¿Bien? Otro aporte patronal que hay que revisar también es la mutual. ¿Ya? En este ejemplo estamos asumiendo que esta empresa paga la mutual base o el seguro de accidentes base, que es el 0,93% incluido en la ley SAC. Entonces, aquí sería también remuneración imponible por el 0,93%, lo que hace aumentar la mutual en 127 pesos. Y ya con estos montos podemos calcular el costo total para la empresa. ¿Cuál es el costo total para la empresa? Viene siendo el total de la remuneración, pero sin considerar la asignación familiar, ¿ya? O sea, tomo el total de la remuneración menos la asignación familiar,
y además le sumo los aportes patronales que están extra, ¿cierto?, a la liquidación. Y eso me va a dar un costo total antes de 576.569 pesos. Y ahora también consideramos total de la remuneración menos la asignación familiar más los aportes patronales, sube a 591.040 pesos. Y la diferencia me va a dar un aumento para el costo de la empresa, en el ejemplo 1, de 14.470 pesos. Entonces, un poco a lo que voy. Si bien el aumento en el ingreso fue de 10.000 pesos, aquí igual consideramos hora extra, todo esto aumento más el que va a aumentar también el aporte patronal, hace que el costo para la empresa no sea solo 10.000 pesos extra. Ya, ojo con eso. Y en el ejemplo 2, ya si calculamos, déjenme copiar esto para acá, para poder ver el otro caso. Entonces, en el caso de la mutual, ¿cierto? Vamos a considerar total imponible por el 0,93, aumenta un 37 pesos, y por lo tanto, déjenme ver si quedó bien aquí la fórmula, el costo sería total de la remuneración menos lo que es, ahí lo voy a hacer de nuevo. Entonces sería costo total para la empresa, total de la remuneración, menos la asignación familiar, más lo que es los aportes patronales. ¿Ya? Y por lo tanto, acá, voy a borrar. Ahí. En este segundo ejemplo, el costo para la empresa aumentó en 4.232 pesos. Si bien esta liquidación no tenía un sueldo base mínimo, le afectó el aumento al tope en la gratificación, el aumento en los aportes patronales, y hace que el costo para la empresa aumente en 4.232 pesos. ¿Ya? Bueno, con eso concluimos lo que es el contenido y la charla que teníamos preparada para el día de hoy.